¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a este primer capítulo de Desmarcados. Estamos acá en el corazón de Vitacura, en The Crash, en De Pura Madre, disfrutando de todas las delicias que tienen para nosotros y en compañía de grandes amigos para hablar, para debatir de fútbol, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos gusta. A mi derecha está acá el gran compañero Rodrigo Valdés. ¿Cómo está, ¿Cómo Rodrigo? está tocayo? ¿Todo bien? Muy bien. Contento, feliz para desmenuzar lo que nos apasiona, como tú dices, el Y por fútbol. supuesto, el fútbol. Y acá Pato Figueroa también, que nos va a acompañar durante el desarrollo de este ciclo. Pato, bienvenido. ¿Cómo está Rodrigo? Bueno, Alonso Rodrigo, tenemos cosas muy entretenidas, muy interesantes que ver. Hay mucho paño que cortar, así que esperamos que sea lo mejor. Bueno, y arranquemos de inmediato, porque acá lo que nos mueve es el debate, la discusión, donde usted también va a tener la oportunidad de participar, de enviar sus comentarios, vamos a estar atentos a las redes sociales. Y hay una circunstancia, hay un tema que atraviesa de manera transversal hoy día el destino del fútbol chileno y es la selección y la presencia ratificada ya de Ricardo Gareca. Un técnico que no ha mostrado ni siquiera resultados, pero tampoco mucha convicción en sus decisiones, bastante diletante todo su trabajo. Ahora está de vacaciones, después de dejarnos último, se fue nuevamente a la Argentina, no sabemos cuándo va a volver, una dirigencia que encima también no tiene el control de lo que pasa con su seleccionador nacional. Y una realidad, Rodrigo, que nos tiene también futbolísticamente, digo, eliminados, que es lo más grave. Tercer mundial consecutivo al que no vamos a ir, lo que es inédito en nuestra historia. Antes había pasado lo mismo, pero estábamos castigados, ¿cierto?, Exacto. para la eliminatoria del Mundial del 94 por lo del Cóndor Roja. Por lo tanto, es la primera vez que deportivamente Chile queda eliminado a 3 mundiales. Pucha, qué rápido se pasa de la felicidad a la tristeza, ¿ah? Estábamos saludando y todo a nuestros amigos que nos siguen y obviamente, como tú decías, Rodrigo, que pueden ir participando y opinando porque de esto se trata, el fútbol es opinable y hay un sinfín de cosas. Yo siento que Gareca es la gran estafa. Y así lo siento en este fútbol chileno. Una gran estafa porque uno presumía que venía un técnico con pergaminos, un técnico con espalda, un técnico que quiso jugar a un Perú que tenía mucho menos potencial que nosotros, y estoy hablando comparando épocas, no el último Perú, Claro. sino te hablo del Perú que fue al Mundial ¿De de Rusia? Rusia. Ese Perú, comparativamente con el Chile que dirigía Rueda en esa época, era muy inferior. Fíjate que de los 11 titulares, sin entrar tanto en el detalle, en esa época, el único que jugaba en Europa, en una liga de primer nivel, era Advíncula, y jugaba en el Rayo Vallecano. Contra lo que pasaba en Chile, que teníamos jugadores en el Arsenal, teníamos jugadores en la Juventus, teníamos jugadores en el Inter de Milán, en definitiva en el Bayer Leverkusen, teníamos en las 5 ligas top del mundo jugadores en buen nivel, todavía no empezaba el declive lógico, físico de los jugadores, y lamentablemente Gareca acá ha sido una decepción, porque para mí, suena feo la palabra, no sé si a robar vino, pero vino de vacaciones. O sea, vino a conocer Santiago, a conocer el sector oriente. Seguramente por aquí se pasea muy a menudo, por este barrio, por Vitacura, por Las Condes, por todo este sector. Es muy recurrente en el sector de restaurantes de Alonso Tal Córdoba. cual. Y vino a eso, De ahí no lo molesta a nadie, ¿eh? porque No, no, a no. trabajar nada. O sea, y ahí vamos a colocar un punto, Pato, interesante porque mucho se debate, por ejemplo, de lo bien que trabajaba Berizzo, ¿cierto? Yo creo que Berizzo, cuando se fue, lo hizo en el momento correcto, tampoco estaba dando resultados. Pero si uno dice, el hombre trabajaba. Acá simplemente él, cada 3 meses, selecciona un cúmulo de futbolistas, lo entrena mal, porque sus entrenamientos son cortos, ¿Mm? nunca trabajan doble jornada, mucha jornada libre, y al final tuvo que recurrir a la misma generación dorada que él pretendía dejar fuera. El caso de Vidal es emblemático, pero ahora en la última fecha se sumó también lo de Arangui, ¿cierto? La nominación de Marcelo Díaz para el partido con Panamá. Al final volvimos como al 2018, pero más malo. Hay un punto muy importante y es que a Berizzo se le cuestionó la renovación. Viene de procesos anteriores, el rendimiento fue cuestionado y Ricardo Gareca, no, junto con ello, no ha tenido ni siquiera una pizca de mejora o de alguna u otra forma de renovación. Por ahí Lucas Cepeda, Pero fue pero casualidad. tienen Lucas Cepeda no lo encontró Gareca, en el fondo explotó cuando llegó a Colo-Colo y fue una fortuna para él. Pero no hay ningún jugador que digamos, ¿saben qué? Este fue una apuesta de Gareca. tiene un punto Berizzo que incluso está por sobre Gareca y es que se le vio más cercano y con mayor presencia en el estadio. A Ricardo Gareca se le ha visto más entrando y saliendo de los aeropuertos que en un estadio de fútbol. Fue en la primera parte del 2024 cuando llega a Chile que él se acerca al futbolista chileno.
Luego de eso conforma una nómina en la cual va variando algunos nombres, pero vuelve a llamar los mismos nombres por los cuales fue cuestionado Eduardo Berizzo, y los resultados en la cancha paupérrimos, la autocrítica casi nula, y hay un nivel de cuestionamiento de cierta confusión táctica, falta de identidad táctica, algo que destacó en Perú y que no ha podido plasmar, y que ya el hincha siente que no plasmó en la selección chilena. Que yo creo que la renovación, yo no me centraría en eso, ¿ah? Porque Sampaoli tampoco renovó, Bielsa tampoco. Y Obviamente si menos. son épocas muy distintas lo que pasó, porque estábamos con un desarrollo de una generación en ciernes, una generación que, ojo, aquí todo el mundo dice, Bielsa, sí, Bielsa llegó a revolucionar el fútbol chileno, pero ojo, Bielsa llegó, y nunca se me va a olvidar esa primera conferencia que duró 3 horas en Quilín, cuando él nos hizo un recorrido, por supuesto, por todo lo que tenía el fútbol chileno, porque fue desmenuzando, fiel a su estilo, todas las generaciones que venían. Chile venía de 2 mundiales juveniles. Porque todos se quedan con la generación de Canadá, donde estaba Medel, donde estaba Alexis, donde estaba Vidal, etcétera. Pero veníamos de una selección anterior donde estaba Jara, donde estaba Fuenzalida, donde estaba Marcelo Díaz, Matías Fernández, jugadores que fueron sumando esas 2 generaciones, más lo que venía un poco más atrás, con los Bravo, con los Bocellur, con los Pinilla, de generaciones que se juntaron y fueron sosteniendo al fútbol chino 10 años. Y ahí hay un trabajo importante de Zulantay. Tú hablas de los 2 mundiales, son los mundiales sub-20, el 2005 en Holanda, el 2007 en Canadá, y que en el fondo, claro, marcaron un poco el sostén de todo el proceso que después continuó exitosamente Bielsa y Sampaoli. Pero hay un aspecto que no podemos obviar. Es una gran estafa, y coincido. Gareca nos vino acá a engañar a todos. Más encima no tiene la autocrítica necesaria para decir esto no resultó y llegó hasta acá. Pero hay mucha responsabilidad de una dirigencia que lo ha dejado hacer lo que quiere, que no tiene control. ¿Qué dirigencia? La dirigencia inexistente hoy día de la Eso, es NFP. que eso es. O sea, yo creo que no teníamos dirigencia. Claro, ni siquiera le marcan un terreno, decirle, ¿sabe qué, señor Gareca? Está jugándose el Sudamericano Sub-17, quede saberlo, vaya a los estadios, si viene el clásico de Colo-Colo con la U, lo queremos ahí, queremos que se reúna con el Nico Córdoba, que vaya a ver el trabajo de la Sub-20, nada, absolutamente ningún control. Yo creo que ni siquiera le tienen un minutero, un pinturán para que marque la entrada y la salida. No, nada, si hace lo que quiere, hace lo que quiere. Bueno, pasó todo el vendaval de esta última fecha doble, y al día siguiente, tras reunirse con Milad, en esa reunión que es absurda, que no se tocó ningún tema de continuidad, para que veas cómo estamos. O sea, si tú estás eliminado de un mundial a 4 fechas, no tienes ninguna posibilidad futbolística de aspirar, porque todo el mundo dice, no, Chile puede ir a ganarle al Alto La Paz. Sí, porque en la altura podemos, quizás, un chiripazo y lo podemos ganar. Podemos hacerle un partido inteligente a Argentina, que va a venir prácticamente de fiesta. Clasificado, claro. Exacto. Bueno, con Brasil vamos a perder igual, está con la selección de fútbol playa. Y el último partido con Uruguay también van a venir de fiesta. Pero futbolísticamente no tienes ningún argumento para aspirar a ganar esos partidos, esos puntos que te podrían acercar matemáticamente a un repechaje. Y pasa que te reúnes con el entrenador, hay 0 análisis, hay 0 perspectiva de futuro, y al día siguiente el tipo lo ves paseándose y tomando el avión a Buenos Aires, y como tú decías al comienzo, no sabemos cuándo vuelve. Entonces es un circo, y ese circo es orquestado por la NFP, una NFP inoperante, una NFP que no tiene el control de nada, ni siquiera del campeonato, ni siquiera ya llegar a los delegados presidenciales, y ese es otro tema. Vamos a hablar de la Libertadores. Sí. Botafogo llega, y eso que no jugó, ojo, no jugó en marzo porque había quedado eliminado del Carioca, de las fases finales del torneo estadual, de que se juega obviamente en Río de Janeiro. Y no jugó en marzo Botafogo, pero tiene 15 partidos en el cuerpo. Y la U y Colo-Colo, que son los equipos que van a representarlo en Cuba, tienen 9. Y eso es responsabilidad de la NFP y de sus calendarios. En términos de relajo, Pablo Milad y su nula autocrítica, que es el punto anterior que mencionábamos, Ricardo Gareca solamente ha adoptado un comportamiento similar al que ha tenido Pablo Milad, sobre todo con los medios, porque hay una ausencia notoria de parte de las autoridades para con el fútbol chileno. Muy bien, dice Rodrigo, de lo que sucede actualmente habla mucho y refleja los resultados. Hoy en día tenemos un fútbol que es altamente criticado, y cuando el fútbol no pregona, no es protagonista, comenzamos a hablar del sueldo de Gareca, los vuelos agotados de Gareca, porque convengamos que él, cuando llevaba 6 meses en el cargo, ya agotó por contrato anual la cantidad de vuelos posibles, y él solicitó, según lo que pudo desprender el Mercurio, que se solicitaba los vuelos y que se le fueran descontados del salario. Eso fue lo que él Viajar más pidió. y ganar menos. Exacto, entre medio ocurrieron cosas personales. A fin de año del 2024 también salió una segunda paternidad, que también es un tema Sí. que desconcentró claramente a Ricardo Gareca y que lo envió a Buenos Aires a hacerse un examen
de ADN para poder determinar un resultado que se maneja confidencial, pero que todavía no está a la luz sobre un tema bien tú lo delicado. dices, ven, esa es la segunda vez, es un tema personal de Gareca, Sí, no marca el derrotero futbolístico, Por pero supuesto. él dijo en una entrevista en Argentina, cuando le preguntaron por su fracaso en Palmeiras hace unos 10 años, que él había salido de foco porque en ese minuto enfrentó un juicio por paternidad. Y ahora coincide esto también con lo que está ocurriendo en Chile. Ahora, para mí eso es excusa. Es excusa porque hay una distancia enorme entre el discurso público de Gareca y su nivel de compromiso y trabajo. Él dice, pocas veces en la vida se presenta la oportunidad de dirigir a la selección chilena, es mi mayor orgullo colocarme esta camiseta, pero en realidad ese compromiso se tiene que reflejar en el trabajo diario, se tiene que reflejar en una mayor presencia en los estadios y también en un mayor éxito en cuanto a resultados. Es tan pobre lo de Gareca que al final se afirma simplemente en declaraciones que te endulzan el oído. Pero el hincha está decepcionado. El hincha llenó el Nacional en el partido anterior y se fue muy triste porque la selección de verdad marca la alegría o la tristeza de un montón de chilenos que vieron cómo este mismo equipo había conseguido 2 Copas América hace 10 años atrás. Pero también esa pobreza que vemos en el trabajo de Gareca se refleja en la dirigencia, porque hay que ser bien sincero. Hoy día Pablo Milad, lo único que lo sostiene aferrado al poder es el hecho de que es vicepresidente de la Conmebol, que recibe viáticos millonarios y que no quiere perder esa fuente de financiamiento, más allá de que a fin de año tenga que someterse a elecciones. Sí, pero les conviene a todos que siga Milad. O sea, yo siento que al Consejo de Presidentes no le varía nada en sus intereses personales, porque aquí no hay un interés común del fútbol chileno, que esté Pablo Milad u otro a la cabeza. Pero yo no termino de preguntarme, porque cuando iniciábamos este camino de estas clasificatorias, son 7 cupos. Son 7, bueno, ya el repechaje con Nueva Caledonia, un rival desconocido, no voy a decir que lo conozco, pero potencialmente es algo que tú tienes a la mano. Y tú dices, tienes 7 cupos de 10. Y yo sigo pensando, más allá de la tabla, que es algo tácito y claro, que Chile no es menos ni que Perú, ni que Bolivia, ni que Venezuela. Entonces, algo pasa. Algo pasa dentro de la estructura, dentro de la flojera de Gareca, que no me permite explicar el por qué Chile es último en la tabla. Eso es lo que no entiendo. Porque por jugadores, si tú pones jugador por jugador, a la selección peruana, a la selección boliviana, incluso a la selección venezolana, que claro, tiene una intensidad diferente y que eso quizás le permite ganar más puntos, Chile no es menos que ninguna de esas 3. Sí, obviamente ya dejamos de pelear el top 3, el top 4 de Sudamérica. Estamos en la cuadrangular de los malos. Exactamente, eso es lo triste, que viene un declive muy rápido, bajamos muy rápido la montaña que subimos y que estuvimos 10 años arriba, pero dentro de ese cuadrangular de los malos, como dice Rodrigo, yo siento que Chile no es menos que eso. Lo que pasa es que en la cancha ha demostrado lo contrario. Vemos pasar las efemérides desde el sótano. Se han hecho miles de memes, ya se han hecho un festín en Argentina cargando con eso, pero hay una cuestión. El partido con Ecuador, recordemos que Chile no lo perdió por milímetros. Sí, pero lo pudo ganar. O sea, Sí. futbolísticamente, yo creo que es de los mejores partidos que ha hecho Chile. Ayudado por un Ecuador que el primer tiempo no parecía equipo de Becachese o un equipo con la intensidad habitual de Becachese o de los mismos ecuatorianos. Era un equipo que fue asfixiado por Chile en la salida. Me impresionó esa presión alta que hizo Chile por primera vez en la era Gareca y se generó muchas ocasiones. Entonces, cuando tú dices, Pato, sí, lo pudo perder, claro, son los avatares del fútbol. Para mí era un gol lícito, pero Chile debió ganarlo. Chile el primer tiempo debió irse 1-0 por lo menos y haber manejado el partido de otra forma y haberle dado por primera vez a Gareca un partido en ventaja, haberle dado la posibilidad de mover la pizarra. Lamentablemente Gareca no mueve la pizarra, esa pizarra que le resultó tan bien en Perú con tan poco porque no tenía variantes, acá dentro de las variantes que tienes para superar a estos 3 equipos, tampoco la mueve. Entonces ahí te demuestra que es un técnico que vino derechamente a pasear, vino a conocer el sector oriente. A mí me impresiona que se vaya tanto a Argentina, siendo que yo soy amante de Buenos Aires también, porque podría seguir paseando acá, podría irse a Valle Nevado, Y acá no lo aprovechar molesta la nadie, nieve, podría pasear en Chile si a eso vino, a hacer vacaciones. Tal cual, tal cual. Y ahí hay un dato relevante, porque hay una cuestión que sí no podemos culpar a Gareca, que es la falta de gol. La falta de gol viene de procesos anteriores. Y hay una estadística que es muy triste. La otra vez leía de que en los últimos años San Marino ha hecho más goles que la selección chilena. Ya ha ganado más partidos. Ya ha ganado más partidos. En el proceso de Gareca, Chile ha convertido 20 goles, ha recibido 21. Berizzo en su proceso logró anotar con sus planteles 14 y recibió 17. La diferencia no es mucha, se repite el Claro. patrón.
hay una disconformidad porque básicamente, aunque suene muy redundante, el fútbol se gana con goles y Chile no Sí, logra convertirse. pero Cierra te, el te arco. pongo un punto ahí, que obviamente es elocuente lo que estás diciendo y es gráfico. Pero si no me equivoco, lo podemos revisar obviamente rápido, entiendo que Paraguay tiene 13 goles en estas clasificatorias, o 12. Vamos a No revisarlo. tiene más de eso. Estamos hablando en 14 partidos. Y con eso está metido en el Mundial. Entonces tú me podrás... Está bien, no estoy diciendo que sea un padrón habitual, pero en Sudamérica, clasificar el 70%, meterte dentro del 70%, te alcanza anotando un gol y teniendo una seguridad defensiva. Entonces, también Chile ha involucionado en muchos aspectos. Mira, 11 goles Paraguay, y Imagínate. está quinto, y es claro, está dentro de los más bajitos, porque después de esto solamente viene Chile, que tiene 9, y Perú, que ha hecho 6. Son los tres con menor cantidad de Por goles. eso te digo, o sea, no es que yo me vanaglorie y te diga, oye, Paraguay con 11 goles está en un mundial. No, pero te digo que hay variables que a veces te pueden hacer. La mano del técnico, si Exacto. cambió Paraguay con Alfaro, ellos le apuntaron. Y el parámetro, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, le abro esta pregunta que tengo. Se le convirtieron 6 goles a Panamá. Muchos dijeron un amistoso de dudosa procedencia. ¿Lo es? No vino con No es amistoso clase A, para empezar. con una nómina local. Entonces, los 20 goles, en esos 20 goles se incluyen esos 6, lo que eso también te maquilla. Sí. de alguna u otra forma maquilla lo No, que ha aparte sido que, Chile. como bien decía Rodrigo, ese Panamá que vino en febrero era un equipo alternativo. Vino Waterman, un par de jugadores titulares más que después le ganaron a Estados Unidos y pasaron a la final de la Copa allá en Centroamérica, pero que no era una referencia. Sí. Y no lo fue, porque si la mejora fuera real, lo hubiéramos visto después en clasificatoria. Pero qué distinto para ustedes, y se lo quiero plantear, qué distinto debiese haber sido Gareca, porque todos hablan de que parece perogrullo, trabajar, ya. Pero qué distinto dentro de ese trabajo tendría que haber hecho. Porque yo siento que acá mucho se habla, y es una vuelta en círculo siempre. Oye, pero es que acá no hacemos microciclo. Te aseguro que si hubiésemos realizado microciclo, tendríamos a Gustavo Álvarez no tan tranquilo, alegando porque no tenía a los jugadores 3 veces a la semana. Lo que le pasa a Bielsa en Uruguay, ¿eh? Nadie le quiere prestar los jugadores a los microciclos. Habríamos tenido al Mirón quejándose matinever muy noche de que no podía trabajar y que el jueves recién recibía el jugador. Entonces, ¿qué faltó? ¿Qué le faltó, sienten ustedes a Gareca? ¿Convicción? ¿Creerse el cuento? ¿Realmente querer trabajar en Chile? Yo siento que es eso, que no quería trabajar. Y yo siento que de todas maneras, claro, yo te encuentro razón, ¿eh? Los equipos en copas internacionales, por ejemplo, se complican cuando le sacan los jugadores 3 días. Pero había que hacerlo más. O sea, cuando llegó BKTS a Ecuador y vino a Chile a jugar la semana anterior, ya venía como con más de 40 entrenamientos, Sí. porque en el fondo él sí hizo microciclo y contó con el apoyo también del Consejo de Presidentes del Ecuador. Acá todo se hace más dificultoso, pero yo creo que es una mezcla de convicción, trabajo serio y básicamente apelar a lo que nos representó el éxito en años anteriores. Los dos procesos más exitosos han sido los de Bielsa y los de Sampaoli. ¿Y qué tenían en común? Un trabajo sistémico en base a los entrenamientos con repetición constante, que es una cuestión que Gareca no hace. E intensidad. Y la intensidad. Fíjense cómo llega Gareca al aeropuerto de Santiago, llega como Iggy Pop, rockstar. Tipo con lentes, le sacan fotos en sus mejores ángulos. El tipo hoy, tú lo ves en la cancha y el semblante es que tiene miedo, preocupación, y eso el jugador también lo pudiese reflejar. Ojo, no es el papá de los jugadores, cada uno Sí. son muchos, en su gran mayoría, adultos que tienen su propia responsabilidad, sus roles, pero también creo, en lo que menciona Rodrigo, cuando Claro, porque nos vamos a confundir. Rodrigo Herrera, cuando menciona a Rodrigo Herrera, por ejemplo, en la cantidad de variantes que pudiese tener en un mismo jugador. Felipe Loyola es un claro ejemplo. Y lo aprovecha El mal. provecho que le puede sacar Bacari en Argentina y lo poco que lo explota, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, tácticamente en Chile. El momento que en el partido va perdiendo, Gareca muere con las botas puestas y se nota muy terco en ese aspecto. No, Debería no, tener una mayor Flape. flexibilidad a nivel táctico en relación a decir, ok, Loyola quizás está superado, vamos a hacer un pequeño cambio para quizás tener, Sí. porque es un buen elemento, nadie puede cuestionar sus niveles, puede ser el mejor chileno hoy en día con Cabral en el fútbol argentino, ok, pero en la selección eso no se refleja. Sí, es que no ha probado nada. O sea, sí, es que ahí tú notas la mano del técnico. Cuando un técnico, tú dices, está convencido de su trabajo, está convencido y tiene un conocimiento de sus jugadores,
tú ves que hay movimiento. O sea, Gareca jamás te ha probado un doble 9. Su cambio es, y ahora en la última fecha fue Sampedri por Vargas siempre. Nunca te ha probado un doble volante con tensión, jugar con dos interiores, O o ponerle un rombo, o no sé. soltar un enganche, nada. O a veces defender con tres, pasar a defender con tres, agruparse más en el medio, buscarle ralentizar el juego, por ejemplo, ante un rival que sea más intenso. O sea, nunca ha probado nada. Si no se mueve de su 4-2-3-1. Tal cual. Y esos cambios son tardíos. O sea, sí, mira, es tan mediocre esta clasificatoria, tan mediocre, que con lo poco que ha hecho Chile, si Gareca hubiese tenido audacia en Perú de haber movido su pizarra a los 15 minutos del segundo tiempo y haber quizás probado con Cabral, probado con otros jugadores, quizás gane ese No partido. ganaba. Y, no y ganaba. si le ganaba acá a Bolivia, estaríamos casi Estaríamos- metidos en el repechaje. Y no solamente rescatando En la puntos, línea en para- Colombia fue vergonzoso el nivel de Sí. relajo porque en minutos 60, 65 nadie quería jugar, pudo haber hecho cambio y reaccionó. Claro, Pato, pero Votando pero el yo partido. te digo partidos que estaban a la mano. O sea, Colombia. No, claro. Lo podías Estoy perder. absolutamente claro lo que tú dices, es elocuente. Lo que pasó era cosa de mirar a los jugadores que querían que se terminara el partido en el minuto 50. Pero los otros dos partidos estaban a la mano y no Exacto. quisiste ganarlo. Mira esta falta de convicción. Vamos a ir línea por línea. ¿Ya? El arquero hoy día es Brian Cortés. ¿Él tenía la convicción que era Cortés? No. No. Su arquero era Arias. Era Arias. Y Arias, cuando renunció a la selección, no le quedó otra que quedarse con Cortés, que en todo caso lo ha hecho bien. Es como la convicción de Cortés de quedarse a Colo-Colo. Exactamente. Lamentablemente no Porque no le no resultó apareció esa afuera, oferta. Tal cual. Exactamente. Vamos a la línea defensiva, ¿cierto? Tiene convicción, por ejemplo, en la zona del lateral derecho, donde ha jugado Isla y lo sacó, Sí. ¿cierto? Donde ha probado con Ormazábal, le resultó, ahora se lesionó. Previamente, Matías Catalán, Matías que sufrió Catalán. su lesión, y ahí fue entrar Isla, porque Exacto. el titular era Matías Catalán en ese puesto. Y llamó a Isla en uno de sus peores momentos. Sí, es que eso es lo que uno no entiende. Sí, a ver, la generación dorada se ganó el derecho perpetuo de estar en los anales más grandes del fútbol chileno. Peleando palmo a palmo con los mundialistas del 62. Nos vamos a acordar toda la vida. Nosotros ya no vamos a estar en este mundo y nuestros hijos, nietos, van a vivir con de las glorias de la generación dorada y con justicia, porque se lo ganaron en la cancha. Pero cuando llegó Isla a la selección, llegó en su peor momento. Era un jugador que ni siquiera acá marcaba diferencia, siendo un buen jugador, pero no Tal cual. marcaba diferencia. Entonces, tú dices, vas línea por línea. Loyola en la Argentina no está jugando lateral Es derecho, volante y ahí se Pero- aprovecha bien. pero podría igual tener la memoria que tuvo en Huachipato y poder jugar en esa posición, pero ahí está la mano el técnico, Y de no lo hace. convencerlo. Quizás, claro, Suazo, un jugador indiscutible, Sí. con la banda izquierda nadie ahí tiene duda. Y me parece que en las últimas dos fechas, Maripán y Díaz Sí, por fin mostraron algún nivel. por fin dieron un paso adelante. Claro. Tardío. Cohesión al jugar juntos, la cohesión es importante. Se veían muy desconectados. Maripán podía rendir mejor y Díaz estaba totalmente perdido y pasó viceversa. Entonces fue primera vez que se les vio en un nivel parejo a ambos. Totalmente, más o menos lo que juegan en su equipo. Y en el medio ya nuevamente caemos en la confusión, caemos en el enredo, porque él no parte con Vidal. Sabemos toda la historia de cómo Vidal lo criticaba, lo insultaba y al final termina llamándolo igual. Quizá no. Pasándole la jineta. Exacto, no vamos a discutir lo de Echeverría, que estaba pasando por un gran momento, antes en Huracán, ahora en León, y que para mí es titular. Pero yo me pregunto, a ver, yo sé que tenemos todos críticas con Eric Pulgar, pero hoy día Eric Pulgar es un jugador motor del Flamengo. ¿Cómo no vamos a lograr que el 80% de lo que juega en Brasil lo pueda hacer acá en Chile en un escenario donde ni siquiera es nominado ahora? Es que ahí está la tarea del técnico, ¿sí? A ver, aquí nosotros nos confundimos muchas veces, en su momento ya, Marcelo, nosotros tuvimos un mediocampo de elite, y ese mediocampo difícilmente vas a poder juntar a esos talentos de esa época. Juntar a Marcelo Díaz, Arangui Díaz. juntar a Arangui Vidal y a Valdivia. Claro. Es muy difícil que congenien y que se pueda dar una similitud en época, etcétera, y en rendimiento. Pero Marcelo Díaz siempre, la gente esperaba que el jugador que viniese después, Pulgar en este caso, fuera un símil de Barcelona, y son jugadores distintos. Entonces cada técnico tiene que ir adecuándose a eso. O sea, el jugador tiene que adecuarse a un esquema, por supuesto, pero el técnico tiene que adecuarse a las características de su jugador y sacarle rendimiento. Entonces, yo no comprendo cómo no puedes armar un mediocampo con Echeverría y con Pulgar, de marca, de intensidad, de lucha, de presión, y de ahí soltar. De ahí tú tienes jugadores, tienes buenos volantes mixtos que puedes, pero si no trabajas, si no los conoces, si te dejas guiar solo por los informes de tus ayudantes, porque ni siquiera te das el trabajo de ir al Callar. estadio. Claro. Porque claro, en la tele tú puedes ver todos los partidos hoy en día, y los puedes ver repetidos, puedes ver compacto, lo que quiera, fomentando la flojera. Pero es distinto estar en el estadio, distinto ver los movimientos. Y ahí también yo valoro, por ejemplo, la energía que representa Vidal, porque en efecto Sí. él es un motor, él en el fondo le entrega cosas desde lo espiritual, muy bueno a la selección.
pero para mí no está para ser titular en las últimas 2 fechas. Es un buen elemento de camarín, aunque a muchos discrepen de aquello, pero a mí me llama mucho la atención el pragmatismo o el secretismo ya de Ricardo Gareca con el cuerpo técnico. Tuvo una experiencia personal en la cual solicitamos conocer con Rodrigo Caguas, que es parte del cuerpo técnico de Ricardo Gareca, el psicólogo deportivo, cómo era la preparación mental previo a la Copa América, luego de lo que generó el furor de un triunfo a Paraguay en un partido amistoso en un estadio nacional, en donde uno decía, por fin volvieron los buenos tiempos para la selección chilena. Nos pegaron un portazo, hicimos el protocolo, no se recibió nadie, pero luego uno dice, ¿qué podría haber tenido de diferencia aquello? Que es una crítica muy de los medios o de nosotros los periodistas, pero los resultados en la cancha mostraron mucha debilidad con selecciones como Canadá, que se vio en la Copa América muy fuerte al lado de Chile. Me llamó la atención, un país que convengamos que no es más futbolizado que Chile. No. Entonces, Ningún desde caso. ese Nunca lo va a punto de hacer. vista, ya va a pasar un año completo y solo se ha involucionado, que es una tristeza lo que mencionaba al comienzo, que es una tristeza preocupante, no esa tristeza ya de asumir, sino que decir, quizás, ¿para cuándo o para cuánto más da esto? Tuvo la suerte de la explosión de Cepeda, Sí. ¿cierto? Estaba revisando acá también alguna información y, por ejemplo, las notas de Pulgar siempre son 5 para arriba, 6, 7, jugando casi el nivel, haciendo muchas cosas que sí hacía Marcelo Díaz en su minuto ahora en Flamengo. No lo domina, no cuenta. Llama a Cabral y lo hace jugar 10 minutos, 20 minutos. Más encima Cabral es un tipo que necesita tener un amplio campo enfrente, posibilidades de descarga. Y lo tira a una orilla, lo deja sin espacio, como que coarta su propia creatividad. Es Exacto. increíble. Es que por eso te digo, dime, a ver, ustedes dos acá en la mesa estamos para eso, para debatir. Dime qué jugador, sacando a Cepeda, porque Cepeda es un caso aislado, es un caso que no explota en la selección, explota en Colo-Colo. Sí. Y hace una buena Copa Libertadores, entra y encontró su lugar Y no le pesó la camiseta. y no- se y la cu- y colocó cuando jugó con funcionó. Chile tampoco le pesó la camiseta. Pero dime qué jugador dio pasos adelante con Gareca. Yo creo que ninguno. Ninguno, ni siquiera el retorno de Vargas. Ya que vamos a hablar de la delantera ahora, porque Vargas sí, es cierto. Para mí, por ejemplo, su compromiso no lo podemos discutir. Pero hizo un buen partido con Ecuador, ¿Mm? pero ya no tiene gol. Pero es que además juega en una posición que nunca ha jugado en toda su carrera. Si Vargas no es un eje de ataque, no es un 9. Vargas era un buen segundo punta. Cuando explotó en la U de San Paoli, era un puntero derecho. Esa delantera era Vargas, Canales y Francisco Castro. Era puntero derecho. Después, en la selección, en las mejores épocas de la generación dorada, era el segundo punta con Alexis, que jugaban libres y obviamente que se metía a veces entre los centrales, diagonales, con mucho gol. Por algo es el segundo goleador histórico de la selección chilena. Pero no es un tipo que a sus 35 años, pese a que físicamente está muy Está bien, muy bien. juegue de 9, si no es 9. También se le ha cuestionado por los inventos que ha realizado. El caso de Ben Britton, que prácticamente lo fulminó. Diego Valdés también, que en México rindió, pero en la selección chilena claramente ya no es del gusto del hincha. Pero lo de Britton me llamó mucho la atención. Lo de Ben es porque- brutal, porque más allá que no te guste, porque a lo mejor son paladares futbolísticos. Exacto. Pero el tipo está en la Championship ahora de manera consistente, jugando, haciendo goles. Esta selección, ya lo vimos, ha anotado 9 veces la eliminatoria. Entonces, ¿no te da para tenerlo como alternativa siquiera? Oye, tú mencionabas a Berizzo hace un momento y es brutal y es penoso. O sea, dan ganas de llorar. De los puntos que tiene Chile, 5 son de Berizzo. Claro, 5 son de Y Berizzo. en pocos partidos. Tal cual, fueron 4. Entonces ahí te das cuenta de la involución que dice el Pato. Si más abajo no podemos estar. Y yo creo que hay que sentarse ahora y ver qué se puede hacer para salir de esto. Y no estoy hablando sobre la selección. Si aquí de nuestro día a día tiene que cambiar. O sea, acá de una vez por todas el fútbol tiene que ponerse a otra altura y todos los actores, desde nosotros, desde los dirigentes, que si realmente les interesa seguir sosteniendo el negocio, porque es un negocio para ellos, pero ¿qué tipo de negocio les interesa seguir sosteniendo? ¿Qué tipo de negocio les interesa seguir sosteniendo al canal oficial? Que semana a semana tiene una programación cada vez más desmejorada. Tiene a los grandes jugando a mitad de semana. Tiene partidos suspendidos. Estamos a abril y todavía no se juega un clásico. Es una vergüenza eso. La Supercopa tampoco No, se ha la realizado. Supercopa. Ni hablar de eso. Es que ahí tocamos un punto que es estructural y que tiene que ver con la industria. Exacto. Omitiendo premios en la marcha también, ¿Qué que es tipo muy de preocupante. campeonato queremos? ¿Cómo mejoramos las series inferiores? ¿Y cómo sacamos a los mercachifles de la propiedad de los clubes?
Porque hoy día tenemos una amplia gama de empresarios que vienen a este deporte a hacer la pasada. Tal cual. Da para un capítulo propio. Claro, no le interesa tener una misión. Llegan, por ejemplo, ya, te pongo un caso, San Felipe. A San Felipe en la primera vez no le conviene subir, no, para nada, tampoco bajar, pero reciben una cantidad determinada de dinero a la televisión, se gastan la mitad, la otra va al bolsillo y la idea es tener un equipo que se mantenga en la medianía de la tabla, que en el fondo no calienta a nadie, donde se distancian de su propia gente. Exacto. Y para ello, claro, es fantástico, pero estáis matando un equipo que a lo mejor en su minuto podría tener otra explosión, que fue campeón del fútbol chileno, y se repite esto en Rangers, y se repite esto en Puerto Montt, en la segunda división profesional, en todos. Entonces, al final nosotros pensamos cuando llegaron a la sociedad anónima que iban a venir grandes fortunas, empresarios, que iban a llegar incluso hasta Jeque, y terminamos metidos con mercachifles de segunda categoría. Y lo peor de todo es que cuando van hilvanando esos mercachifles, terminan siendo palos blancos de los mismos de siempre, que Exacto. uno termina en la misma vuelta y si se encuentra de nuevo con tú de nuevo acá. Entonces, cuando tú te vas a preguntar qué es lo que pasa ahora, básicamente uno siente que el fútbol puede estar secuestrado por un grupo, que es algo que en la sociedad chilena se podría repetir en otro rubro y que da impotencia porque pareciera que nadie puede Es hacer que a nadie le nada. interesa. No, O sea, Que hay yo muchos siento años por delante en los cuales tampoco va a cambiar. yo siento que el fútbol chileno se convirtió tristemente en un torneo de reserva del fútbol argentino. Sí. O sea, eso está convertido hoy. O sea, tú miras los planteles y partemos de lo grande, ¿ah? O sea, si los grandes te dan la pauta de algo, ya te demuestra que todo está mal hacia abajo. Tú miras el plantel, por ejemplo, de la U, lo que pasaba el año pasado con Colo-Colo, y de los 7 extranjeros que están permitidos, 6, dime, este campeonato, la U tiene sentado entre la banca y la tribuna a 4. Colo-Colo pasa exactamente lo mismo. Entonces, imagínate, si los clubes con más potencial, con más poder adquisitivo, te traen extranjeros solo para rellenar su plantel, ¿qué queda para el resto? O sea, acá ni siquiera, yo creo que los jugadores que llegan a los equipos que tú mencionabas, a San Felipe, a otros equipos que tienen menor presupuesto o que tienen presupuesto pero no quieren gastar porque no les interesa, pues solamente mantenerse en una Unión La categoría. Calera es un ejemplo Exacto. claro. Tú miras que llegan jugadores con 10 minutos en primera división en Argentina que vienen prácticamente a debutar acá. Son jugadores que ni siquiera para el torneo reserva ya están. Entonces acá prácticamente en la tercera, cuarta división del Eso fútbol es. argentino. Y ahí vas bajando el nivel. Pasó ahora- con el tema de Ustari, que también de dudosa procedencia. Llegó sin jugar casi. Llegó sin Como el jugar Auda, en Audax, fue muy cuestionado y luego se va a Miami, y el Auda le sirvió de llega trampolín para como- llegar al Inter donde su amigo Messi. llega como el gran juvenil. Claro. Y es un tipo que en Chile tú lo ves y tú dices, hay 10 arqueros que No era más que Ahumada. No, po. fácilmente Un caso. jugaban O mejor. sea, en su minuto lo fue, pero en esta Sí, clasificación. claro, hace Pero 20 ¿saben qué? años. Hay una noticia que es triste, que a nosotros que estamos en el medio nos va a entristecer, pero usted también que está al otro lado lo mismo, porque si uno saca la cuenta de la actual selección chilena, partidos oficiales a jugadores como Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, le están quedando 2 como local, contra Argentina y contra Uruguay. Y su proceso y su historia en la selección chilena lo más probable es que después de eso acabe. Por lo tanto, estamos despidiéndonos eliminados de esta clasificatoria. Y a su vez también estamos ya en la etapa definitiva de estos jugadores que para la próxima clasificatoria y el próximo año ya no van a contar más. Y ese es el gran problema, que tampoco ves, ahora, claro, tenemos esta luz de esperanza, esta sub-17 que está a punto de meterse a un mundial, digámoslo, a un mundial con 7 cupos. O sea, no le estoy restando mérito. 7 de 10. No le estoy restando Estamos mérito. jugando bien, es No verdad. estoy- no Pero estoy están resta- cumpliendo con el objetivo principal. Exactamente, lo que no ha podido hacer la adulta. O sea, Exacto. meterse en un mundial con esa baraja de opciones tiene que ser un desde para cualquier selección chilena hoy, de hoy en adelante. Pero tenemos esa luz de esperanza. Pero son chicos que están en formación, chicos que puede pasar mucho en el camino, chicos que después se van a topar en su club, cuando vuelvan del Mundial de Qatar, si clasifican, se van a topar con que en su club va a haber un argentino que viene de la quinta división y que va a jugar y que no van a jugar ellos. Y que se va a truncar su desarrollo y quizás otra generación perdida como tantas. Tú dices, vamos a tener que bajarle el colofón, el telón a Vargas, a Vidal, a Alexis, al mismo Charles, que también se va a estar Claro. repitiendo la selección, más allá que le puede quedar 1 o 2 años a nivel competitivo en la U. ¿Y qué viene ahora? Nada, un vacío, ¿Qué estamos en el viene San, precipicio. si viene San Pedro y con todo el respeto y con todo lo que se ha ganado el fútbol 37 chileno, años. pero 37 años, ¿qué Claro. viene? Y ahí yo tengo otra pregunta derivada de esto, porque a mí me preocupa mucho un momento a Alexis Sánchez. Yo creo que a Alexis todavía le queda. ¿Pero le queda para Europa, dices tú? Es que no sé, porque la baja de Alexis Sánchez ha sido brutal. Es subirse a un ascensor y bajar al -3 en
6 meses. Y eso Yo te diría uno no que lo viene, entiende. yo te diría que viene más sostenido, ¿ah? O sea, yo no me engañaría con que. Yo creo que la última gran temporada de Alexis, dentro de lo que nos tenía acostumbrado, fue el Marsella. Y él, obviamente, por su gen competitivo nato de nacimiento que tiene, él quería volver a un equipo que tuviera aspiraciones de pelear a Champions. Y se fue como quinto, sexto delantero a un Inter, que ya lo había desechado en su momento, el mismo técnico, y quiso volver. Y lamentablemente ahí perdió toda la continuidad que había reflotado en el Marsella, donde era un jugador nuevamente importante, un jugador de los 5 o 10 mejores jugadores de la liga francesa, que si bien es cierto no es de las top 3 mundial, pero era un jugador que todavía se mantenía en un nivel competitivo. Vino al Inter, esa discontinuidad le pasó la cuenta, no hizo pretemporada, y ahora todo ese arrastre lo está viendo en el Udinese, con lesión tras lesión. Entonces, yo no sé si ya está por un fútbol europeo. Alexis coincide, lo que tú mencionas, No por su talento, sino por, por no, su- por un claramente es declive, indiscutible, y la lógico. categoría también, el nivel histórico de la Nadie selección pensaba chilena. que no iba a jugar en el Udinese. Pero coincide con el relajo de su carrera. El tipo explotando o construyendo su viña, también parece de vacaciones. Preocupado de otras cosas. dice. Porque él está haciendo su vida, la que no pudo hacer antes, de alguna u otra forma a nivel familiar, también se le ve con amigos, fue de vacaciones después de la Copa América, se quedó de vacaciones con Isla. El tipo no ha hecho, en los últimos 3 años, no ha hecho pretemporada. Y eso habla mucho de las ganas de competir y ganar. Él sintió que ya logró su tope y luego, ahora el nivel físico fue muy paupérrimo. En la selección chilena no pudo estar en ninguno de los 2 partidos. Se gastó un cupo en donde podría haber estado otro jugador, pero no se le puede Estuvo bajo en la Copa América también. le Sí. puede cuestionar por el nivel histórico, pero claramente con el nombre no podemos seguir sosteniendo a la Roja. Es imposible. No, es complicado. Yo creo que lo mejor podría ser volver a Sudamérica, tratar de tener Sí. una mayor continuidad. No, acá hay ligas muy competitivas. Claro, en parar, Brasil no lo parar un quisieron en el tiempo, último recuperarse físicamente y no va a ser el mismo Alexis de No, hace 10 años, o sea, pero por lo menos En el último mercado se Puede alargar ofreció su a carrera. Brasil, que yo- sonó en Botafogo o sea, y no yo- lo quisieron. Yo lo miro en Brasil y sería un mercado perfecto. O sea, hoy la liga brasileña está a punto de volver Jorginho, va a venir a Flamengo, jugador top de Europa, todavía con mucho potencial. No es un jugador que viene a retirarse al año siguiente. Entonces, la liga brasileña, con lo que ha crecido en todo aspecto en los últimos 5 o 10 años, para mí es una liga que está al nivel de la francesa, está al nivel de la holandesa. bueno, levantó el Palmeiras jugar al Betis, por ejemplo. Claro, el mismo poder adquisitivo de varios clubes argentinos, o sea, River trayendo mundialistas, trayendo jugadores que todavía tienen recorrido. O sea, Alexis está pintado para un River, está pintado para un fútbol brasileño, como una escala previa, si es que él quiere darse ese gusto, porque va mucho después de la generación dorada, cuando vuelven al fútbol chileno, de sus ganas de seguir compitiendo, no de venir ya a estar con los amigos y a jugar el fin de semana en un club determinado, sino si tienen ganas de competir. Entonces, él tiene que decidir, ahora ya quedan 2 meses para que se termine este mercado, o sea, termine la Liga de Europa Liga porque de viene el Europa, Mundial de Clubes, y él va a tener que decidir si quiere otra experiencia en Europa y volver a intentarlo, o derechamente pegar la vuelta y en Sudamérica tratar de relanzar sus últimos 2 o 3 años. Yo creo que le falta el último paso a su carrera, que es cumplir el sueño a su abuelo y debería volver directamente a Yo Chile. lo veo más lejos. ¿ah? Esos sueños, yo creo, con respetando a la familia y a todo, obviamente, y a cada uno lo que puede prometer o no, los veo cada vez más efímeros. Ahora, ¿tú has estado en Melipilla alguna vez? ¿En Tocopilla, perdón? Sí, Yo una vez fui al cementerio donde está sepultado el abuelo padre de Alexis Sánchez y su tumba es un homenaje a la U. sí. Completamente azul, llena de chuncho. Pero bueno, él ya tuvo la oportunidad de venir a la U cuando decidió ir a Colo-Colo. Pero son circunstancias. Sí, pero ahí, ojo, que Había en que ese. la U estaba muy mal. No, lo que pasa es que en ese momento la U, el contrato lo tenía amarrado Sergio Vargas, que era el gerente deportivo de esa época, con Alexis. O sea, con Fernando Felicevich en esa época. Eran $300.000 el préstamo. Y a la semana siguiente, cuando ya tenían el acuerdo y todo, Alexis quería jugar en la U, quería proyectarse, viene la quiebra de la U. Entonces tuvo que ir a negociar Vargas con el síndico, y el síndico le dijo, Ahí está Lucas. ahí está el Lucas, y ahí terminó jugando en Colo-Colo. Tengo una duda que es relevante también para lo que viene, porque hablamos del Betis, hablamos de Alexis. El ciclo Gareca está terminado. O sea, Sí. por más que llegue hasta septiembre, esto ya se acabó. Y por más No, que no, quiere no. seguir de O vacaciones. sea, me parece a mí esto una grosería, una provocación gratuita, que él diga, me encantaría continuar el próximo proceso. No, Pero no, no. ¿te extraña? Si está Pero cómodo. está muy cómodo. Y Manuel Pellegrini dijo en enero, esto fue hace poquito, yo termino mi contrato el 2026, en junio, con el Betis, y si hay un proyecto serio, me encantaría tomar la selección chilena. Tendría Pellegrini en esa época 73 años. ¿Es el momento de Pellegrini?
Pero ¿para qué Pellegrini? ¿Para venir a ponerse derechamente el buzo? Sí, ¿O para yo lo encabezar veo con el algo? ¿O para encabezar? No, yo lo Para veo- cerrar con broche de oro, tú dices la carrera como Ojalá que entrenador. fuera así. Porque Claro, ¿sabes? o con broche de lata, no Sí, sabemos. pues, ¿sabes que- sabes lo que pasa con...? Hay técnicos, y no estoy diciendo que vaya a ser, porque nadie tiene la verdad absoluta en la vida, menos en el fútbol, ni en nada. Pero hay técnicos que tienen ese gen competitivo semana a semana, y Pellegrini es uno de ellos. O sea, Pellegrini lo fuiste a buscar ¿cuántas veces? Lo fue a buscar Reinaldo Sánchez en su momento Sí. con un cumpleaños de mono acá en la NFP, que era Bueno, estaba en San Lorenzo. era imposible. Y Pellegrini con su educación le dijo, no, está recién proyectando su carrera. Lo fue a exterior". buscar su mejor amigo, Arturo Salá. Lo fue a buscar. Hay Sí, que ahí destacar eso, ha sido siempre caballero para responder ese uno que no. pensaba que podía darse. Lo fue a buscar incluso Jaude cuando echan a Borghi. Me tocó estar en esa cobertura en Suiza. Cuando despiden a Borghi, el primer nombre que sale en el 2011, 2011, sí, final del 2011, El 12. 2012, era Manuel Pellegrini. Que, si no me equivoco, estaba en el Málaga, venía a ser una gran Champions en esa oportunidad. Quedó eliminado por el Borussia Dortmund por una fatalidad de Micheli. Entonces, al final tú dices, está bien, los procesos ahora tú lo dices de muy buena forma, ya vienen los ciclos terminados, ya él hizo toda su carrera y fue exitoso en todos los países, salvo esa pasada por China, que más que todo fue un baño cultural que quiso darse también un gusto y que obviamente le debe haber servido en su vida. Pero yo no sé si Pellegrini va a encontrarse con una estructura como la que él necesita. O Y no sea, estoy hablando de materia prima, estoy hablando de la estructura. Y con la A lo que dirigencia, él con todo, también está acostumbrado a combinando, recibir. Manuel Pellegrini, según los portales especializados, tiene actualmente una variabilidad del 20% de un salario que bordea los 6 millones de dólares por año. Bueno, Gareca gana el 60% de Sin eso. contar los incentivos. Si la NFP hoy en día está en crisis, ¿qué posibilidad hay de que de aquí a un año y medio, No, pero la NFP Pellegrini logre no te va a recuperar? cobrar eso en el Tendría final de que su bajar. carrera? Sí. Pero- Aún así, es bueno el punto que sería toca porque- complejo. Porque hoy día Gareca solamente gana menos que Dorival Jr. y Marcelo Bielsa. Yo te pongo el asterisco en Scaloni, ¿eh? Yo no creo. Según o sea, lo que salía en la estadística, gana $1 millón menos. lo justifica, es que eso debe ser lo declarado, pero con los premios. Ya no, sabemos. Yo no creo que Scaloni gane, pero da lo mismo. O sea, el sueldo de Gareca es brutal. Es un sueldo muy similar al que tuvo en su época Sampaoli, al que tuvo en su época Bielsa. O sea, son sueldos top. Claro. Y lamentablemente él ha trabajado, con todo el respeto que merece, al nivel, por ejemplo, del sueldo que tiene un entrenador de Bolivia, que bordea los $600.000. Tal cual, y a lo mejor menos. Y a lo mejor menos. Fíjate, porque yo estoy olfateando ya, a pesar de que yo pensaba todo lo contrario, de que el proceso de Bielsa con Uruguay no va a funcar. Por una cuestión idiosincrática. Sí. Va a llegar al Mundial. Absolutamente no me de cabe acuerdo. ninguna No, sí, duda. ya está en el Ya Mundial. está. Seguramente el Mundial va a ser su último paso porque hay de verdad, hay molestias en los clubes, molestias en los dirigentes. Es un gran entrenador, pero en esa cultura no está cuadrado. El manejo de la filtración del tema de Canovio, que También le explotó. bordeó ya un reclamo que se hizo grupal, en donde primero salió la versión de que Agustín Canovio estaba taimado y luego salió gritos, malos tratos, cuestiones que se debió salir a aclarar, algo que en Uruguay no es muy Pelea de habitual. jugadores con dirigentes. que Se fue lo destaca último mucho al uruguayo por su unidad en el camarín. Y eso se rompió por una cuestión idiosincrática. Es tal cual. Porque Bielsa es frío. El maestro Tavares era cercano. Y simple. Y eso ha chocado. Y Ha simple. chocado y ha chocado con un muro que no ha logrado derribar. Sí. Más allá del episodio que vivió en Copa América, donde reafirmó convicciones, ¿cierto? Cuando se enfrentó a la FIFA en esa declaración que se viralizó por todos lados. Pero a lo que voy. Supongamos que termina Bielsa después del Mundial de Estados Unidos con Uruguay y chao. ¿Le vamos a golpear la puerta a Bielsa o se la vamos a golpear a Manuel Pellegrini? Yo se la golpearía a Pellegrini. ¿Sabes por qué? Porque no creo que Bielsa tenga los pantalones, y lo digo con mucho, de tomar una selección chilena o una selección que no tenga potencial. Tú me podrás decir, y yo no me declaro detractor de Bielsa, yo creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado en toda su carrera, pero sabe escoger y los coge con intereses creados. No estoy hablando de intereses en el mal Económicos, sentido, sí, claro. estoy hablando de intereses futbolísticos. O sea, Es muy calculador en ese aspecto. a mí me hubiese gustado ver a Bielsa en otra selección con menos potencial. Y quizás me voy a quedar con ese interrogante siempre. Porque, ¿por qué no toma Perú? ¿Por qué no toma...? Y no estoy hablando solo de un proyecto. O sea, Perú podría haberle armado un buen proyecto en su momento después de Gareca. Gareca ganaba más de lo que gana en Chile en Perú. Bolivia, no Podía- eso no en Bolivia. O en Bolivia, o en Venezuela. O sea, ¿tú crees que va a tomar esta selección chilena con lo que tenemos? Yo creo que no. Y para O sea, ti, yo no me desgastaría en tocar la puerta. ¿dónde golpeamos la puerta? Más aún también golpearía la puerta de Pellegrini porque también uno dice,
no he visto a Pellegrini en la selección chilena, verlo con el buzo sería primero sería increíble, después de la trayectoria que él ha tenido en Europa, es un sir, es un caballero. Creo que le queda mayor vigencia. Bielsa ya está contaminado, ya pasó por Chile y se fue contaminado. De alguna u otra forma, los vicios de la NFP y todo lo que sucedió lo maltrajeron. Y es lo mismo que sucede quizás con Sampaoli cuando comienza a sonar nuevamente, porque el nivel de trajín que tuvieron después del éxito es muy difícil que puedan claro. emular. Ahora, Y ellos no van a querer arriesgarse a fracasar para que esa historia sea empañada pero de tal forma. hay una diferencia, creo yo, porque, por ejemplo, Bielsa viene de trabajos constantes, relativamente exitosos. Sampaoli, por ejemplo, viene de fracasos constantes, viene en un descenso de su Sí, carrera. viene mal. Claro. Saquemos el tema económico y la demanda que tiene contra la NFP, porque evidentemente es el principal obstáculo. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes les gustaría una segunda etapa No. de Sampaoli en Chile? No, tampoco. Yo creo que la segunda etapa en todo orden de cosas en el fútbol son muy difíciles de revalidar. No solo, o sea, es difícil que te vaya igual de bien, porque ya no tienes la misma materia prima, pero yo siento que, y un ejemplo claro es Gallardo en River. O sea, Sí. es el dios de River, puede hacer y deshacer y anda muy mal. O sea, el equipo no ha vuelto a jugar con su sello. Y yo siento lo que me pasa con Sampaoli, quizás va a tener la posibilidad en la U. En la U quizás va a tener su último baile, como se dice hoy, Él lo ha dicho, que tan- le gustaría volver. tan recurrentemente. Pero yo siento que Sampaoli perdió la esencia de entrenador en esa ambición que tenía y ese amateurismo que él mismo hablaba. Esa ambición y esas ganas por competir creo que las fue perdiendo con el tiempo. Y también perdió gran parte de su cuerpo técnico. Entonces eso también te dice mucho a la hora después de pensar en una segunda vuelta que pudiese ser exitosa o pudiese ser destacada. Poniendo la distancia que obviamente la materia prima y los jugadores no los va a tener nunca más. Es lo básico. ¿Y para ti? También dentro de lo que significa Sampaoli para la historia de Chile, tendría que meter a Chile en cuartos de final de un mundial o lisa y llanamente ganarlo, algo utópico, Claro. que para poder superar lo que ya hizo. Es el técnico La vara de la quedó muy primera alta. Copa América. Lo de Pizzi, Es el técnico sin desmerecer, ojo, yo no soy... No, pero Pizzi fue el vuelito. No Fue el soy vuelito de detractor, Sampaoli. pero es la continuidad Sí. de un proceso que construyó Sampaoli, convengamos aquello. Entonces es muy difícil también porque Sampaoli hasta hace poco declaraba sobre la sociedad, políticamente, la sociedad brasileña, casi candidateándose. Cuando estuvo en Brasil, en Francia también se le vio muy estresado. En Chile yo no creo que sea diferente porque venir a Chile es más que un fierro caliente, ya es derretirse las manos Claro. al tocar ese fierro caliente. Yo creo que ahí Manuel Pellegrini tiene una ventaja muy amplia por sobre cualquier otro, que es el manejo de esa temperatura. Si de llega ese Pellegrini, fierro. le tiene que pasar las llaves del fútbol A chileno. Pellegrini lo dejarían trabajar, en cambio, si viene Bielsa Sampaoli, sería impresionante la cantidad de cosas que saldrían en los 3 primeros días desde su llegada. A Pellegrini le darían esos 3 meses Pero de, lo que sí yo de siento, versión gratuita. y lamentablemente es un termómetro muy potente hoy en día, y también no solo poner la posibilidad después de saber la temperatura de las redes y todo, de estas conversaciones, pero yo siento que lo de Pellegrini, su gran problema en Chile, por nuestra idiosincrasia, ya que hablabas de Bielsa, es cómo, si es que llegara acá, es cómo poder sustraerse al ambiente que se va a generar. Porque vamos a empezar a leer a los 2 meses que teníamos un equipo fome, que teníamos un equipo chato, que teníamos Plano. un técnico en la banca que no transmite, que está serio. Entonces, todas esas cosas también, lamentablemente, nuestra idiosincrasia te juega en contra. Es muy europeo Pellegrini para, Exacto. de repente, el estilo del fútbol chileno. Somos desmarcados. Rodrigo Valdés, Pato Figueroa, Rodrigo Herrera. Estaremos semana a semana analizando lo que más nos gusta, con pasión, con debate, con verdad y, por supuesto, también con investigación. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias, Rodrigo. Dale, que estés Muchas bien, un gracias, gusto. Pato. Muchas gracias a muchas ustedes por gracias. estar al otro lado de la cámara en las distintas plataformas digitales, porque este programa lo hacemos todos juntos. Hasta la próxima. Chao, chao.